el presidente de la Asamblea. Pero también la investigación hecha el año pasado descubrió que hay unos municipios incumplidos, los indisciplinados. Hay 12 municipios que durante 5 años consecutivos han incumplido la norma. Veamos de qué se trata. Inclusive hablamos con el alcalde de Gómez Plata para que nos explique qué está ocurriendo en su localidad. Gómez Plata, municipio localizado en la subregión norte del departamento de Antioquia, que en los últimos años ha venido incumpliendo de manera reiterativa los límites que exige la Ley 617 de 2000. En la administración pasada habían por ahí 70 contratistas en el municipio. Yo en este momento estaré por ahí con 8 o 10 contratistas, prestación de servicio. Yo creo que eso es una fórmula de ahorrarle mucho al municipio. Yo no, de 100 pesos que me entran, no me puedo gastar 120. Yo de 100 pesos que le entran al municipio, debo de gastarme 60 o 80 para que me quede algo en ahorro. Y yo creo que eso es algo que es beneficioso para el municipio. Gómez Plata hace parte de la lista de municipios que incumplieron durante el periodo de 2011 frente a la Ley 617 de 2000. Así como este municipio, Toledo tuvo un porcentaje de 170.55, Tarazá 111.95, Puerto Nare 97.75, Pueblo Rico 105.54, Jericó 84.14, Granada 105.19, Giraldo 90.80, Caracolí 93.86, Campamento 91.60, Arboletes 120.2, Abriaquí 82.28, todos con un límite del 80% para sus gastos de funcionamiento. Uno de los aspectos importantes de la Ley 617 es la prohibición al sector central y departamental, distrital y municipal de efectuar transferencias a las empresas ineficientes del Estado o de sociedad de economía mixta que generan pérdidas durante 3 años seguidos, ya que se presume que son empresas no viables y en ese caso solo se procederán las transferencias, aportes y créditos necesarios para la liquidación o se enajenará la participación estatal en ella. Esta ley a nosotros en este momento nos está perjudicando mucho, porque no tenemos acceso a crédito de ninguna entidad financiera. Pero gracias al esfuerzo que hemos hecho, nosotros hemos superado todos estos obstáculos. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con lo poquito que he podido tratar, concientizar a la gente de la comunidad, que hemos hecho un trabajo concientizando a la comunidad que nos pague el impuesto. Para la Contraloría General de Antioquia es de gran importancia que aquellos municipios que vienen incumpliendo la Ley 617 de 2000 se fijen estrategias que permitan mitigar la situación y llegar a buenos resultados. Por eso la invitación es a trabajar incansablemente para hacer de los municipios de Antioquia un ejemplo para todo el país. El reto más grande que tenemos es que vamos a poner a Gómez. Estamos cumpliendo 617 de enero al día de hoy. Y terminando el año vamos a estar cumpliendo ley 617. Entonces vamos a que Gómez Plata recupere la credibilidad perdida en sus gobernantes y en la clase política del municipio. Ese es el reto que nos vamos a dar. Directora de la Planeación Departamental, María Eugenia Ramos, ¿por qué con estos 12 municipios esos planes de mejoramiento como que no arrojan resultados? ¿Qué ha ocurrido allí? Juan Carlos, en algunos sí y en otros no, porque de los 12 hay 7 que volvieron a incumplir, pero hay 5 que ya para el 2011 no incumplieron la 617. Lo que nosotros hemos encontrado es que depende fundamentalmente de la voluntad de los alcaldes y de la capacidad de sus equipos. Hay muchas medidas, hay muchas acciones, pero algunas de ellas, hay que reconocer, no son las más populares entre la ciudadanía. Básicamente el tema de hacer una actualización catastral que le mejora sustancialmente los ingresos al municipio, pues normalmente no es una medida popular, pero es una medida que además es de ley. Hay una obligación que
que dice que por lo menos cada 5 años debe hacerse una actualización catastral. Y en algunos municipios, aproximadamente el 50% de los municipios del departamento, no se ha hecho actualización catastral en los últimos 5 años. Y eso genera que los ingresos de los municipios se queden estancados, mientras que normalmente sus gastos sí suben, pues por diversos factores. La inflación, por ejemplo, el más simple de ellos, por mencionar alguno. Presidente de la Asamblea, Julián Bedoya, ustedes que recorren los municipios y la directora hablaba de voluntad política, ¿qué encuentran políticamente en esos municipios que están incumpliendo? Bueno, desde luego ha ido avanzando el tema de culturización y de participación y de tener unos ciudadanos más activos en lo público, pero eso genera una incertidumbre administrativa, una incertidumbre institucional, pérdida de la inversión y lo más grave, que es que gran parte de los municipios de Antioquia, como te lo decía anteriormente, antes eran corregimientos, lograron crecer, desarrollar sus economías y hoy son municipios. Y cuando se empieza a ver la violación a la ley 617 y a introvertir que el proceso de ser inviables fiscalmente los puede llevar a ese proceso de retroceso, todo colapsa en el municipio. Nosotros lo que vemos es eso, ya la secretaria tocó un tema muy sensible, que es el tema de la valorización y el tema de recaudar nuevos impuestos, pero son algunas de las medidas donde muchos grupos de ciudadanos tendrán que participar y donde ahí va a ser fundamental la participación del gobierno de planeación, que no solo, porque eso es costoso, un municipio, digamos, de categoría sexta, que le cueste ese proceso de valorización, casi el estudio 500 millones de pesos. Categoría sexta, que son la mayoría de Antioquia, son los que menos recursos tienen. Son más del 80% de los municipios de Antioquia que están en esa categoría. Tener que sacar de sus propios recursos 500 millones de pesos para ese proceso, ahí les queda muy complejo. Entonces ahí es donde entra la administración departamental, de cómo pueden llegar a ese plan de mejoramiento, hacer los acuerdos y juntos verdaderamente trabajan para que se puedan mejorar las condiciones fiscales. A partir de voluntad política, directora, ¿hay plata para apoyarlos? Tenemos unos recursos y lo hemos dicho claramente, nosotros a los municipios los apoyamos suministrando un insumo básico, las fotografías aéreas y toda la cartografía actualizada, que eso representa más o menos el 30% del costo de la actualización. Como lo decía el presidente de la Asamblea, los municipios categoría sexta, que son 106 de los 125 que tiene el departamento, pues sus recursos son muy escasos. El costo total de esa actualización depende de la extensión territorial. Entonces, un municipio como Urrao, que es el más extenso del departamento, o como Ituango, que es el que le sigue, tienen unos costos mucho más altos que un municipio más pequeño. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros con ellos y cómo los apoyamos también? Evaluando cómo mejorarían sus ingresos de tal manera que puedan acceder a un crédito, ignorando esos excedentes que van a recibir por 1 o 2 años para poder cubrir el crédito y que les permita hacer esa actualización, y ya del segundo año en adelante esos ingresos adicionales sí quedan en las arcas del municipio para que ellos puedan continuar y garantizar su viabilidad fiscal. Contralora, en el tema de sanciones, de verificación, ¿qué se hace con nuestros municipios que son recurrentes? Sí, Juan Carlos, en el tema de el incumplimiento de norma, ya habíamos dicho entonces que damos traslado a la Procuraduría, pero luego la Dirección de Planeación Departamental y la Contraloría General de Antioquia inician esos llamados acuerdos de desempeño para mejorar la gestión fiscal con estos municipios, y cuando ya el incumplimiento está por segunda vez, entonces a la Asamblea Departamental, a quien le compete ya tomar cartas en el asunto y hacer unos acuerdos ya más serios con cada uno de los municipios, previendo pues lo que nos había contado el señor presidente antes, porque ya se presenta esta situación de los municipios que siendo corregimiento pasan a ser municipios y luego ya por temas de recursos tenemos dificultades con ellos, entonces ya queda en manos de la Honorable Asamblea Departamental. Hemos escuchado mucho que el riesgo es dejar de ser municipio. ¿Cuál es la gracia de ser municipio, directora de planeación? ¿Qué es lo que pierde un ciudadano? ¿Cuál es el impacto real para la gente de la calle? Juan Carlos, es una muy buena pregunta. Los municipios, de acuerdo con la estructura administrativa de Colombia, son la base de toda la organización del Ejecutivo en el país. Recordemos que son los municipios los que son entes dueños del territorio, por llamarlo de alguna manera. Si vamos a la figura que sigue, que sería el departamento en realidad no es dueño
él solo de ningún territorio. Todo el territorio del departamento está dividido en los 125 municipios. Son ellos entonces como la célula de toda esa estructura administrativa que definió la Constitución y que es la que le permite, como entes territoriales autónomos, tener acceso a unos recursos para ejercer sus funciones en ese territorio definido y de acuerdo con las competencias que la ley le otorga. Los corregimientos, por el contrario, pues hacen parte de un territorio rural, pero que está adscrito a un municipio, donde es el alcalde y su equipo, en conjunto con el Consejo Municipal, quienes toman las decisiones de las actuaciones sobre ese territorio, incluido el corregimiento. Presidente, el riesgo es el corregimiento. O sea, es agregarle algo a lo que dice la directora de planeación. De manera simple. Hoy usted, municipio, tiene unos recursos propios y aún así no logra solucionar las necesidades básicas insatisfechas y vemos que hay unos con dificultades fiscales y viabilidad económica. Convirtiéndose nuevamente en corregimiento, pasarían a ser parte de otro municipio y ya no tendrían una autonomía territorial, sino que dependerían de un segundo o tercero, como sería el municipio al cual se asignara. Eso hace que haya un retroceso tanto en la inversión pública, en las obras de infraestructura física, en los programas sociales, en total en la inversión pública. Necesitamos que ellos traten de ser viables fiscalmente, continúen siendo municipio y de esta manera puedan seguir captando recursos tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental y los que tienen propios como municipio. Contralor, es decir, ese no es un tema de entes de control ni de planeadores, es un tema de la ciudadanía. Si usted baja la categoría, pierde opción de desarrollo. Es un mensaje un poco para la gente, Contralora. Sí, claro que sí, usted baja la categoría y en ese sentido usted está perdiendo que desde el ente central usted pueda recibir unos recursos que puede aprovechar para solucionar lo que decía el señor presidente, las necesidades básicas insatisfechas. Ese NBI se ha visto muy aporreado durante los últimos años en los 106 municipios que tenemos con dificultades en categoría sexta. También el estudio de planeación y la Contraloría encontró en el año 2011 que hay municipios que sacan la cara, que venían incumpliendo, pero que solucionaron el tema y ahora son ejemplo. 9 municipios vemos en esta nota. Cañas Gordas, ubicado en la subregión occidente del departamento, un municipio empeñado en mitigar sus deudas y cumplir con todos los requerimientos que exige la Ley 617 de 2000. Una administración efectiva que pasó de incumplir la ley en los últimos años a estar a paz y salvo gracias al cumplimiento de una política fiscal local. Bueno, vale la pena resaltar que Cañas Gordas llevaba 10 años sin estar cumpliendo la Ley 617. En la última administración municipal, la administración se puso en la tarea de hacer un esfuerzo fiscal, de tratar de aumentar, de buscar el equilibrio y pagar ese déficit. En los primeros 2 años se dedicó a pagar el déficit, eso hizo que el incumplimiento fuera mucho más grande, pero en los últimos 2 años, con el aumento en los impuestos, con una buena gestión, se logró ese equilibrio y se concertó mucho con la comunidad. Así como algunos municipios son reiterativos incumpliendo y otros tantos incumplen por primera vez, existe una lista de municipios que mejoraron. Ellos son Angelópolis, 78.37, Buriticá, 77.89, Carepa, 74.36, Cocorná, 79.89, Concordia, 71.82, Segovia, 77.56, Uramita, 79.14, Zaragoza, 78.56.